Chicos, buenas tardes. Bien, vamos a iniciar la clase. Bien, estábamos viendo ayer lo que es una editorial. Cuando nosotros hablamos de una editorial, es el texto mediante el cual un medio de comunicación expresa ¿qué cosa? Su posición sobre un asunto de interés público. ¿Sí? Consiste en un texto de corte periodístico no firmado que explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia. Se trata de una opinión colectiva que responde al pensamiento del grupo que lo redacta. Este texto es tradicional de los periódicos y revistas, ¿sí? También suele aparecer situado en un lugar preferente dentro de la sección de opinión de un medio de comunicación. Nosotros estábamos viendo ayer en la página 174 lo que era una editorial, ¿sí? Vimos lo que era el informe sobre un cambio climático. Bien. Las partes de una editorial son, obviamente, en este caso el diario, la fecha, la editorial, aparece así editorial, el título y el cuerpo. En este caso, si vamos a la página 174, tenemos que dice editorial y dice informe sobre el cambio climático, una nueva etapa. ¿Sí? Bien. Texto periodístico sobre un tema de actualidad que refleja ¿qué cosa? Que refleja una estructura, título refleja la tesis. En este caso de lo que se va a tratar. Primer párrafo presenta el tema. Segundo párrafo ofrece argumentos. Y seguido una conclusión, tesis de solución o pronóstico, o sea, resumen del contenido. Esa editorial llega a una conclusión. ¿Sí? Vamos ahora. Aquí vamos a ver unos ejemplos de editorial, fíjense. ¿Qué es el diseño editorial? Ahí vemos, ¿ves? Más o menos para que ustedes vean. El uso de la bici en toda la ciudad. ¿Ves? El fenómeno Guaidó. Ese es un ejemplo de editorial. Vamos ahora a compartir el libro digital. Chicos, ¿se ve la página? Sí, por favor. Bien. Como observamos hace un momento observamos de qué se trataba aquí en las diapositivas, la editorial. Ya sabemos que es un texto mediante el cual un medio de comunicación expresa su posición. Y usted me va a decir, profesora, pero yo qué tengo que ver con esto de la editorial, porque es un tema de comprensión lectora que le permite, ¿qué cosa a usted? Le permite a usted hacer un análisis, ¿sí? Bien, vamos a observar esta parte. Estamos exactamente en la página 174. Ponga la fecha de hoy. Si la vimos ayer, no importa, de igual manera ponga la fecha. Fíjese. Aquí podemos observar que es un informe sobre el cambio climático, ¿sí? Da un consejo. Recuerda que el editorial no es un texto anónimo. Aunque carezca de firma, no es un texto anónimo, pues representa a una corporación en su conjunto, por ese motivo identifica los juicios valorativos en el texto. Ayer leímos esto, vimos la interpretación de una noticia, un consejo. ¿Qué hace? Diferencia la noticia en la cual se basa el editorial. ¿De qué cosa? De la interpretación del editorial. O sea, ¿qué quiere decir esto? La interpretación que yo, siendo editorialista, sobre la noticia. ¿Cómo yo interpreto las medidas de bioseguridad las medidas de bioseguridad utilizadas en un colegio? ¿Ves? Y yo soy la que va a editar.
Entonces yo soy la editorialista y yo doy mi opinión. De eso se trata la editorialidad, ¿ok? En este caso, la estructura, ¿cuál es? Presentación del tema a tratar, análisis e interpretación de la noticia, postura del medio frente al tema expuesto. En la página 175, usted tenía que leer esta aquí. Identificar las tres partes del editorial. ¿Sí? ¿Me está escuchando? ¿Quién hizo esto? Bien, dice, en busca de la identidad juvenil. Aquí tenemos que identificar las tres partes del editorial, en este caso tenemos que leer, y cuál es la postura de la empresa ante el tema tratado. Eso lo resuelve usted. Recuerde que estamos trabajando el tema de comprensión escrita. Vamos a ver qué podemos hacer, jóvenes. Vamos. Voy a leerlo, a ver. Esperemos que las inclemencias del tiempo no me interrumpan. Dice, en busca de la identidad juvenil. Página 175, muchachos, pongan la fecha de hoy. El culto a la propia imagen y a la autoafirmación en ocasiones, a través de la violencia, son el origen de la proliferación. Dentro de las grandes ciudades de todo el mundo, del fenómeno conocido con el nombre de tribus urbanas. Sin pretender calificarlo de exclusivo, representa al menos un síntoma de las tendencias por las que se ha encaminado una parte de la juventud. Denominamos tribus urbanas a las pandillas, bandas o simplemente agrupaciones de jóvenes y adolescentes que se visten de modo parecido y llamativo, siguen hábitos comunes y se hacen visibles sobre todo en las grandes ciudades. Las tribus urbanas se presentan no solo como potenciales fuentes de la agresividad, sino ante todo como el resultado de innumerables tensiones, contradicciones y ansiedades que embargan a la juventud contemporánea. La neotribalización de los jóvenes responde a un fenómeno de hondo calado, como una respuesta social y simbólica frente a la excesiva racionalidad burocrática de la vida actual, el aislamiento individualista a que nos someten las grandes ciudades y a la frialdad de una sociedad extremadamente competitiva. Adolescentes y jóvenes suelen ver en las tribus la posibilidad de encontrar una nueva vía de expresión, un modo de alejarse de la normalidad que no les satisface y, ante todo, la ocasión de intensificar vivencias personales y encontrar un núcleo gratificante de afectividad, una especie de cobijo emotivo por oposición a la intemperie urbana contemporánea que paradójicamente les lleva a la calle. Parece claro que los adolescentes y los jóvenes son especialmente sensibles a su situación en el mundo. Por eso dependen estrechamente, aunque a veces no lo parezca, deme un momento que estaba entrando un compañero. Disculpe, profe, se me fue el wifi. No se preocupe.
Parece claro que los adolescentes y los jóvenes son especialmente sensibles a su situación en el mundo. Por eso dependen estrechamente, aunque a veces no lo parezca, de la consideración de los otros y buscan por infinidad de medios construir su propio estatus relacional. De aquí su trabajo incansable por la apariencia, la ropa, los modos y las modas. La otra clave de las tribus urbanas es la afectividad grupal, que son capaces de dispensar. Sus miembros acuden a ellas, entre otras cosas, para sentir cohesión con los otros, para encontrar apoyo sentimental y para compartir experiencias y actitudes con quienes consideran iguales. Las tribus son un ámbito de contacto físico y experiencias y actitudes con quienes consideran iguales. Las tribus son un ámbito de contacto físico, una oportunidad para la cercanía de los cuerpos y de los sentidos, una ocasión para la evasión de un mundo demasiado frío y tecnologizado. Pero búsqueda de reputación y afectividad se combinan en las tribus con el espíritu de rebeldía y de marginación que la mayoría de ellas tiende a exaltar. Los jóvenes y adolescentes que se alistan en estas tribus tienen en general actitudes de contestación a la sociedad adulta o a sus instituciones. De esta manera, cuando se visten, se adornan o se comportan siguiendo ritos, ritmos y costumbres que no pertenecen a la normalidad adulta. Están manifestando su rebeldía y buscando a través de ella la construcción de una nueva identidad y de una reputación. Perú, 10 de septiembre de 2000. Bien, chicos. En busca de la identidad juvenil. Como pudimos escuchar, este es un área de comprensión lectora. Bien, aquí te está hablando que se le llama a las tribus urbanas, a los chicos que están rebeldes, que de pronto se van a esto que se le llama pandillas, bandas, que ellos suelen hacerse diferentes a la sociedad y muchas veces la sociedad los juzga. Vamos a poner un ejemplo. Hay chicos que de pronto no hacen nada malo, pónganse que están conformados por 5, 10, 6, máximo 10 personas y se visten todos de negro, con piercing, se pintan los cabellos y andan con patinetas por allí. ¿Cómo lo ve la sociedad? ¿Cómo lo vemos nosotros los adultos a ellos? Que los llaman los famosos skaters. ¿Cómo los vemos nosotros a ellos? Como sociedad, ¿cómo los vemos? Ajá, lo vemos como personas que de pronto nosotros no estamos acostumbrados a ver eso. Cuando nosotros estamos en un establecimiento y entra una chica con una media toda rota, con una faldita y vestida de negro, y los cabellos así todos de colores, y con una patineta en la mano, automáticamente lo miramos mal, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es una editorial que está explicando qué cosa. El comportamiento de la juventud, por eso dice en busca de la identidad juvenil, ¿sí? Entonces, fíjese, ahora usted, como estudiante, debe identificar las 3 partes del editorial en este texto, está fácil. ¿Y cuál es la postura de la prensa ante el tema tratado? Ahí le están poniendo 2 preguntas. Y si dice, identifica las 3 partes, ¿cuáles son las 3 partes? Primero, la presentación del tema a tratar. ¿Cuál es el tema a tratar? ¿Cuál es el tema a tratar? Chicos, ¿cuál es el tema a tratar? La identidad de los adolescentes. Ajá. 2, análisis e interpretación de la noticia. ¿Cuál es el análisis de la noticia o interpretación de la noticia?
que en este caso se le llama como a esos jóvenes que están en rebeldía. Aquí se les considera que se le llaman tribus urbanas. ¿A quién? A las pandillas o bandas. Luego dice, postura del medio frente al tema expuesto. ¿Cuál es la postura del medio? ¿Cuál es la postura? Quiero sus opiniones. No me escucho. Bien, estos temas son de comprensión lectora. Viene entonces la nota de opinión, que de igual manera se parece a la editorial. Luego viene el mito, que es lo que estamos viendo. Y un tema que nos gusta mucho, que es la leyenda. ¿Sí? Bien. Estos son temas de comprensión lectora. ¿Quién va a opinar? Nadie. No puede ser. ¿No me escuchan? Necesito que usted me haga esto. Identifique las tres partes del editorial en este texto. ¿Cuáles son las tres partes? Como la identificamos en la primera. ¿Sí? En la primera identificamos. En la primera pudimos identificar, dice, informe sobre cambio climático, una nueva etapa. Marca un hito en la discusión sobre el calentamiento global. Primero el consejo, luego la interpretación y luego la estructura. ¿Cuál será el consejo aquí? En este texto yo debo seleccionar cuál es el consejo. Profe, el consejo yo creo que es no juzgar el libro por su portada. ¿A dónde está? ¿Lo dice aquí en la lectura? No, pero es un análisis, ¿no? Sí, pero escúchame. Se supone que dentro de la editorial yo me voy a encontrar, vamos aquí a la página 174 para que me presten atención. Aquí leyendo dice, el cuarto informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU, elaborado por 3.000 expertos que lo aprobaron, marca un hito en la discusión sobre el calentamiento global. Ahí te está diciendo un consejo, ¿verdad? Ahí está. Por ese motivo identifica los juicios valorativos en el texto. Marca un hito, ¿ves? En el mismo texto encontramos, identifica los juicios valorativos del texto. Luego viene la interpretación. Se asume a partir de ahora no solo como un hecho irrefutable, sino más como uno muy probablemente causado por el hombre. Y seguido venimos con lo que es la estructura. ¿Ves? Esto es lo que tenemos que identificar aquí en esta comprensión lectora. Para eso tenemos que leer de nuevo, ¿ven? Aquí, mira, ¿ves? ¿Lo ven? ¿Ese sería qué? Ese sería identificar los juicios valorativos. Aquí denominamos tribus urbanas a las bandas o simplemente agrupaciones. Aquí. Interpretación de la noticia. ¿Ve? Eso es lo que tenemos que aprender, muchachos. Eso es lo que había que hacer aquí. Identifica las tres partes del editorial en este texto. Ya yo identifiqué dos. ¿Cuál es la última? La última es analizar e interpretación, postura del medio frente al tema expuesto. Ya vimos dos. Ya vimos dos aquí. ¿Cuál es la última? La postura del medio frente al tema expuesto.
Esta que está aquí. De esto se trata, muchachos. Hay que hacer un análisis de comprensión lectora. Vamos a pasar a la página 173, otro tema de comprensión lectora. ¿Sí me está escuchando? ¿Sí? Bien. Factor humano, el origen de la vulnerabilidad de Haití. Yo lo invito a usted a que para el día de mañana usted me lea esta parte, me la comprenda bien, para que a la hora de trabajar esta página usted me lo pueda solucionar, ¿sí? Fíjense que vamos aquí con la nota de opinión. La nota de opinión está correlacionada. Cuando hablo de correlacionada, que se parece a un texto que expresa la posición de una persona, pero con respecto a un tema, ¿sí? Entonces, les voy a pedir que se guíen de este ejemplo, porque viene en la página 173, otro análisis que quiero que lo haga usted, no yo, ¿ok? ¿Ok? ¿Me escuchó? Entonces ya sabe, voy a leer esta parte y usted le toca hacer la página 177. Bien, la nota de opinión es un texto que expresa la posición de una persona con respecto a un tema. Estos temas son variados. Fíjense, ya vimos el editorial. ¿Cuál es la diferencia entre el editorial y la nota de opinión? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre la editorial y la nota de opinión? La diferencia es que en la editorial, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa en la editorial? La editorialista explica lo que ella comprende, ¿sí? Eso es lo que ella plantea. ¿Me está escuchando? La interpretación del editorialista y de acuerdo a una noticia ella lo interpreta en el editorial, ¿sí? Sin embargo, aquí en la nota de opinión es un texto que expresa la posición de una persona con respecto a un tema, ¿ok? El autor de la nota puede ser un periodista del medio o un escritor de renombre. Al igual que el editorial ofrece una perspectiva particular sobre el hecho noticioso o de actualidad. Factor humano, el origen de la vulnerabilidad de Haití. ¿Sí? Algunas notas de opinión pueden incluir una fotografía o un dibujo que permitirá identificar el autor. Es difícil no impactarse con las cruentas imágenes que transmiten los medios desde Haití. Un desorden general, casas y edificios derrumbados, gente pululando como sin rumbo entre escombros indiferentes alrededor de los cadáveres, rastreando comida, agua o algo que pudiera vender. Recuerdo, hace un par de años había tenido la oportunidad de recorrer la pobreza extrema de Puerto Príncipe. Ahí pueden ver que es la experiencia. Por eso se trata de la nota de opinión. Yo estoy diciendo lo que sucedió, ¿sí? Ahí está algo. Automáticamente, esa es la experiencia personal, ¿sí? Y el estilo personal es un consejo, ¿sí? El estilo personal es un consejo. Fue brutal el encontrarse con lo vivido. Un pulcro palacio presidencial como una gran torta de novia, varias veces el tamaño de nuestra austera sede de gobierno, enteramente iluminado y con una música, y aquí vemos, a diferencia de la editorial, la nota de opinión sí incluye el nombre de su autor, ¿eh? Con música,
la renacentista que brotaba de todos los lados. En un salón majestuoso que me parece que quedaba debajo de la gran cúpula central que hoy las fotos muestran en ruinas. ¿Ven? Entonces esto es lo que tenemos que trabajar, la parte de la diferencia de la editorial y lo que es, como les decía hace un momento, la nota de opinión. ¿Sí? Entonces vamos a quedar hasta aquí. Le toca a usted leer esta parte. Página 177. Para que entonces mañana usted pueda responder cuál es el tema planteado del texto, identifica la opinión del autor acerca del tema, crees que hay nombres que deben ser prohibidos y por qué. ¿Okay? Bien, jóvenes, gracias por estar aquí. Dios me los bendiga. Chao, nos vemos Dios primero mañana.